Muchos me han dicho, bueno, hay que aprovechar cada minuto que hable el ingeniero Andrés Yolster. Es ingeniero agrónomo, nos va a hablar del mercado mundial de oleaginosas y, bueno, ha sido gerente regional de trading de aceites vegetales de Cargill, de aceites vegetales y biodiesel. Tiene 38 años de experiencia en trading de commodities agropecuarios en Cargill y en otras empresas. Y durante los últimos años fue focalizándose en brásicas y en cultivos como la carinata en particular, lo cual lo llevó a estar trabajando actualmente como consultor de Nufarm. Así que, Andrés Yolser, bienvenido. Bueno, gracias a los valientes que todavía están acá, apreciado. Así que bueno, vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Mercado internacional, el mensaje es que la tendencia principal que estamos viendo es un aumento mucho más acelerado en la demanda de aceite versus la demanda de proteínas, que se empieza, la curva de incremento de la demanda se empieza a aplanar, ¿no? Crecimiento vegetativo poblacional se ha desacelerado, es negativo en muchos lugares, y el consumo de carnes ya ha llegado a niveles más o menos parecidos a los del primer mundo, ¿no? Y esa demanda de aceites es principalmente por los biocombustibles. En este slide muestro los lugares más importantes, ¿no? Los que siguen los mercados habrán visto la volatilidad de los futuros y la firmeza de los futuros en Estados Unidos, pues está esperando el anuncio del mandato para el 2026. Lo que se ha filtrado es que habría un aumento de más o menos un 70%, equivalente a 7 millones de toneladas, pero a su vez con importaciones prácticamente prohibidas, porque los dos subsidios nacionales que tienen los biocombustibles en Estados Unidos, uno es el subsidio de la producción, donde las materias primas importadas no lo obtendrían directamente, eso equivale a unos $150 por tonelada, y el otro subsidio, que es el RIN, que es esa especie de bono de carbono que se genera por cumplir con los requerimientos de la EPA, se obtendría el 50%, y eso equivaldría a una desventaja de unos $120. A eso sumar los 15 puntos que nos acaba de poner Trump de impuesto, más los 19,1 que tiene el aceite de soja para entrar a Estados Unidos, que ya tenía de antes, y el descuento que tendría que tener el aceite de soja sudamericano para poder entrar a ese mercado sería tiene que ser por lo menos $700, $800. Por eso Estados Unidos pasa a ser una especie de isla. De hecho, me parece que de acá a unos años nadie va a usar los futuros de aceite de soja como referencia para los mercados globales, porque no se van a mover en su propio mundo, ¿no? Brasil ya está en B15, cada punto de aumento es entre 450.000 y 500.000 toneladas de aumento de demanda de aceites. Y bueno, en teoría están hablando de aumentar más o menos 1% por año para llegar a B20, ¿no? O sea que ahí tenemos en los próximos 5 años casi 2,5 millones de toneladas de más demanda para biocombustibles. Indonesia es el país que más mezcla biocombustibles en su diésel. Están en B40, 40%, y están hablando de llevarlo a B50. Eso lo van a hacer cuando el spread entre el gasoil mineral y el biodiesel no sea más de X, pero esos 10 puntos equivalen a 3 millones de toneladas. Y acá estamos hablando solamente de demanda para biocombustibles de transporte terrestre. A esto hay que sumarle el SAF, que ya algo mencionaron antes. Este gráfico, salieron las letras un poco del cuadro, pero bueno, este gráfico es de IATA y es lo que ellos proyectan va a ser cómo van a cubrir, cómo las aerolíneas van a cubrir sus necesidades de combustibles. La parte celeste abajo, eso es el combustible fósil, que tiende a desaparecer para el 2045, 2050, no falta tanto. Y la parte azul es básicamente
los biocombustibles a partir de aceites vegetales, el GEFA. GEFA es Hydrotreated Esters and Fatty Acids. Hay otros métodos que ya lo vamos a ver para producir SAF, pero hoy el GEFA es el más barato y es el que básicamente existe en el mundo, ¿no? Ahora en el próximo slide voy a mostrar los otros métodos, pero lo que es importante acá, que solamente dentro de 4 años, para el 2030, el SAF genera una demanda de 16 a 17 millones de toneladas más de SAF en general. Como decía, hay otros métodos. Además del GEFA, está el alcohol to jet, a partir de etanol más que nada. Hoy solamente hay una planta que está operativa, es LanzaJet en Estados Unidos. Hay proyectos en varios lugares, en Brasil, y el otro más grande es el PTL, que es básicamente con energía renovable, ya sea solar o eólica, tomar el dióxido de carbono de la atmósfera, generar hidrógeno por electrólisis del agua y producir un combustible líquido. Obviamente es el más sustentable porque estás extrayendo dióxido de carbono de la atmósfera, pero es carísimo. Ahora tengo algún slide donde se comparan un poco los costos. Pero yendo a los aceites, que es lo que nos interesa, piensen que hoy, la primera barra, se usan unos 61 millones de toneladas de aceites y grasas para producir biocombustibles, y esto se llegó durante 20 años, más o menos con el biodiesel. Empezamos en el 2005, 2006, empezó a crecer fuerte en el 2007, 2008, y hoy estamos en 61 millones de toneladas. Considerando el aumento de demanda que mostré en los slides anteriores, y considerando que no solamente el SAF se va a abastecer de GEFA, sino que van a entrar varios proyectos de alcohol to jet, de PTL y demás, en los próximos 9 años vamos a aumentar esos mismos 61. Vamos a ir a 120 y pico millones de toneladas de aceites y grasas, más que nada aceites, ¿no? Como decía antes, la demanda de proteínas ya no crece al mismo ritmo. O sea, lo que estamos viendo es que está acelerando el crecimiento de la demanda de aceites, mientras que se está planchando el aumento de demanda de la proteína. Y encima, a nivel global, el aceite que más aportó como oferta general a los mercados de aceites fue el aceite de palma. Y el aceite de palma hoy ya está estancado en Malasia, 20 millones de toneladas más o menos por año, y en Indonesia crece, pero ya muy despacito, unos 45 millones de toneladas. Encuentra mucha resistencia en los países consumidores por temas ambientales y demás. En Europa ya prácticamente está prohibido usarlo. O sea, no es que esté prohibido, pero no lo podés usar para aplicar contra las obligaciones, los mandatos obligatorios de blendeo. Probablemente la soja también entre en esa lista, desgraciadamente, eso está en discusión. Pero, o sea, nos encontramos en una situación donde la demanda crece, la demanda del otro subproducto no crece, y el aceite que más crecía deja de crecer. Entonces, bueno, acá hay un slide que ya vieron, cuáles son las alternativas. Y un poco lo que estamos viendo, ¿no? El girasol, la canola, o sea, vos necesitas más aceite, menos proteína, la soja rinde 20% de aceite, el girasol tiene, en Argentina el año pasado el contenido de materia grasa promedio fue 52%, ha ido creciendo. Me sorprendió ese número, porque yo hacía años que no lo miraba y en los últimos 10 años creció como 6 puntos. Eso es chapeau a los genetistas que trabajan en girasol. Canola, un poco menos de contenido de aceite, pero obviamente una alternativa interesante.
Y si ustedes miran, no sé acá en Uruguay, ¿no? Pero en Argentina los márgenes de molienda de girasol hoy están en $150 por falta de capacidad para moler girasol. Se están haciendo una fiesta los crushers, y mismo así, con el industrial quedándose con casi $100 que le deberían corresponder en una situación normal al productor, el margen bruto del girasol le gana al margen bruto de la soja en la mayor parte de las regiones. Recuerden que la soja tiene 24% de retención y el girasol tiene, no sé, 4, más o menos, una cosa así. O sea que ahí hay un poco de intervención gubernamental, pero creemos que esta tendencia de crecimiento en el área va a continuar, ¿no? Bueno, el buco ya, esto lo habló Sebastián. El origen principal del buco es China, hay mucha sospecha de fraude. Igual, dentro de lo que es el anexo 9 de la Directiva de Energías Renovables de Europa, está limitado su uso, no así los cultivos de cobertura. Las grasas animales lo mismo, está limitado su uso. Igual la disponibilidad es limitada, nadie faena un animal por la grasa. Estos otros cultivos que están en estado de desarrollo y bueno, lo que ya habló Sebastián sobre los cultivos de cobertura. En cuanto a la sustentabilidad, y esto tiene más que ver con el SAF, cada país tiene sus reglas, ¿no? En Estados Unidos se puede usar el aceite de soja si se siembra con siembra directa y en el invierno tienen un cultivo de cobertura no cosechable. Son sus reglas. Pero nosotros, en la carinata, obviamente nos interesa más el mercado europeo, donde también, como ya mencionó Sebastián, estos cultivos intermedios, siempre y cuando no desplacen cultivos de alimentación humana o animal, que eso todavía estamos en veremos cómo se va a aprobar, falta la especie de decreto reglamentario de la ley, y no provoque demanda de tierras cultivables adicionales. Y si mantiene o aumenta la materia orgánica en el suelo, que como todos sabemos, todas las brásicas lo hacen, pero especialmente la carinata. Por el otro lado está CORSIA, la Organización de Aviación Civil Internacional, la ICAO en inglés, tiene un esquema que se llama CORSIA, que es para la reducción de carbono, y ellos tienen sus propias reglas que tienen que ver con los ahorros de emisiones que produce cada biocombustible. Entonces, en teoría, eso no es mandatorio por gobierno, sino que son acuerdos privados, pero en teoría los cultivos que sirven para alimentación, como la soja, la canola y demás, no cumplirían con la definición, pero la realidad es que creemos que, bueno, como pasa en Estados Unidos y como seguramente va a pasar en Brasil, la soja la van a aceptar seguramente como materia prima y la canola también. Este cuadro es para mostrarles que no todos los cultivos tienen las mismas emisiones. En rojo está la columna del combustible de aviación mineral y cómo se comparan las distintas oleaginosas. A la palma la castigan fuertísimo por el famoso ILUC, que es el cambio indirecto en el uso de la tierra, y obviamente no podría entrar nunca. Está bueno, el aceite de canola, el aceite de soja, y la que está más a la derecha es la de carinata, o sea que tiene bajísimas emisiones, y esto no incluye la parte del ESCA, que es la medición del carbono en el suelo, que eso genera unos ahorros adicionales. De hecho, la carinata que se está exportando de Uruguay tiene emisiones negativas, 20% negativas, o sea, un ahorro de 120%. Y eso obviamente es lo que le da el valor. Este es más que nada para mostrarle lo que decía en cuanto a los costos, ¿no? Lo más barato es todo Jefa, las columnas a la izquierda.
Y la columna, esta es la proyección para Europa, ¿no? Y la columna de la derecha, en rojo más oscuro, en Bordeaux, ese sería el Power to Liquid. O sea, más del doble por tonelada en costo que lo que podríamos cumplir con los aceites vegetales. O sea que obviamente en el corto plazo el foco de las aerolíneas va a estar en cubrir todo lo que puedan a partir de aceites vegetales. Bueno, esta visión de los aceites versus las proteínas ya la empezamos a ver en la región. Este cuadro de girasol está con doble S porque lo copié de una presentación que hice en Brasil. Está desactualizado. Ya la última estimación oficial de área es 3.1 millones de toneladas de siembra el año pasado. Y yo creo que el año que viene nos vamos a cerca de 4 millones de toneladas. Y creo que el récord es un poquito arriba de 4 millones de toneladas, de hectáreas. En los otros países de la región es muy poco lo que se hace de girasol. Canola, bueno, más que nada Brasil y Uruguay, incipiente en Paraguay y especialmente en Argentina, pero le vemos mucho futuro. Y bueno, carinata es la que está mostrando el crecimiento más acelerado. También en Argentina y en Uruguay y también estamos creciendo bastante en Brasil, ¿no? Bueno, eso es lo que tenía para mostrarles. Espero haber recuperado algo de tiempo.